tarea, ¿verdad? Que era la lectura obligatoria sobre la Declaración de Derechos Humanos. ¿La leyeron? Por lo menos la compraron. Bueno, fíjense que el día de... ahí se recuerdan de la cámara, por favor, conectar, abrir cámara. El día de hoy vamos a platicar un poquito con relación a la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. Como se recuerdan que en su momento habíamos platicado que el curso de Derecho Internacional 2 es eminentemente práctico. Entonces, para llevar ese orden lógico y cronológico que les había comentado, es importante que recordemos o nos retrotraigamos a las clases anteriores para tener la base para poder comprender lo que vamos a ver hoy. Pues, dentro de lo que hemos visto, yo creo que ya los aburrí con relación a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero es importante que ustedes sepan que derivado de esos acontecimientos mundiales sucedió parte de lo que estamos viviendo ahora con la protección internacional de los derechos que que son inherentes a nosotros, que son parte de nuestra vida cotidiana, parte de nuestro ser, parte de esa forma que tenemos de vivir, de la cultura. En fin, es algo muy importante con relación a lo que pasó en ese momento de la historia. Pues entonces les contaba que la Primera Guerra Mundial, recapitulando un poco, unos pincelazos, termina en 1919 con el Tratado de Versalles. Ya ustedes investigaron un poco sobre el Tratado de Versalles, es larguísimo ese tratado en la cual se le imponen ciertas condiciones y ciertas sanciones al país vencido por los países vencedores. Pues en ese sentido, después de esto viene la Segunda Guerra Mundial, en donde se cometen todas esas atrocidades que sucedieron durante esa barbarie de 5 o 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, en septiembre, en la invasión de Alemania a Polonia, y posteriormente todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pues derivado de esos acontecimientos que suceden, se crea la Carta de las Naciones Unidas, en donde se establece los principios y los propósitos por los cuales se realiza esa unión de estados o naciones, que tiene como objetivo velar por la paz y la seguridad mundial o universal. ¿Se recuerdan de eso que vimos el día de ayer? Ya tuvimos el día viernes, que tuvimos un pequeño laboratorio. Por cierto, estábamos calificando esas preguntas y la mayoría las contestó bien. Los felicito por la lectura que han tenido. Entonces, derivado de eso también, parte de para entender un poco la Declaración de Derechos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, era importante tener ese conocimiento, los antecedentes los que llevamos ahorita. Posteriormente vamos a seguir, vamos a llevar ese orden lógico para poder entender. Después vamos a hacer ciertos laboratorios en la clase. El día de hoy necesito que tengan a la mano su código penal, su código procesal penal, su constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos 2 minutos para que lo usen. Ahorita regreso. No se me vayan a ir. Bueno, ya vine. Entonces, derivado de eso,
Es importante eh, tener esos materiales para poder, en este caso, poder comprender y poder subrayar y poder, en este caso, hacer conexiones e integrar normas jurídicas. Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué establece? Pues el artículo 46 establece que el Estado de Guatemala va a tener, dentro de las normas jurídicas internacionales, va a tener preeminencia el derecho internacional con relación a eh, en materia de derechos humanos. ¿Ya? Pues, si se dan cuenta, cuando entra en vigencia la Constitución de la Constitución Política o nuestra Constitución, entra en vigencia en el año 1986, 85-86. Pues entonces, la Declaración Universal es realizada, o en este caso es redactada, en 1948, 3 años después, casi 3 años aproximadamente del fin de la Segunda Guerra Mundial, después de los bombardeos de Japón, en donde se establece eh, los, o donde son lanzadas las primeras bombas y las únicas bombas atómicas en el planeta Tierra. Pues entonces, 3 años después, se junta una serie de países para poder redactar esta Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos? Pues por favor, nos vamos a la Carta de las Naciones Unidas y volvamos a recapitular los propósitos y los principios. Un minuto para que lo lea. Bueno, entonces, después de realizada o conformada esa Organización de Naciones Unidas, la cual es realizada por los países vencedores, ya saben ustedes quiénes son, y que conforman ese Consejo de Seguridad, que tiene como objetivo la paz y la seguridad. Eso lo tenemos clarísimo. Pregunta de examen, ¿para qué fue fundamental? ¿Cuál es el propósito de la Carta de las Naciones Unidas o la Organización de las Naciones Unidas? Para mantener la paz y la seguridad mundial. ¿Estamos claros ahí? ¿Nítidos? Bueno. Entonces, derivado de eso, viene y forman en 3 años después, la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y por qué se creó? La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global, mundial, para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Esto no quiere decir solo los países que están conformados o que son parte de las Naciones Unidas. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal. Protección universal no es todo el universo, sino que es el planeta Tierra. La conformación de las 193 naciones que conforman las Naciones Unidas y asimismo también las que todavía no han sido aceptadas. Para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. La declaración recordemos esto, la declaración fue adoptada por las Naciones Unidas, que acababa de establecerse 3 años antes, el 10 de diciembre de 1948, como respuesta, ¿se recuerdan a qué? A los actos de barbarie ultrajados para la conciencia de la humanidad. ¿Qué pasó? La Primera y Segunda Guerra Mundial, los conflictos más extensos y más mortíferos de toda la historia. Cuando les preguntan a ustedes en cualquier parte de su ejercicio profesional, cuando reciban clases, cuando sean profesores de la universidad, profesores de maestría, y ustedes den la clase de derechos humanos o derechos internacionales, van a preguntar o van a tener como base cuáles fueron los eventos hasta el día de hoy que de gran envergadura en donde el mundo estuvo sumergido en esa barbarie, ya sabemos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía, eh, su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz.
El trabajo de la Declaración de Derechos Humanos comenzó en 1946. ¿Cuánto tiempo? Un año después de haberse constituido la Organización de Naciones Unidas, con un comité de redacción integrada por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos, recordemos, Estados Unidos, el Líbano, China. Comité de redacción que se amplió posteriormente para incluir representantes de Austria, Australia, Chile, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética, por parte de Europa, por parte de Asia, Líbano, Egipto, no, eso es África, Líbano, en su momento Irán, cuando estaba en ese momento era la revolución, estaba por estallar la revolución islámica en Irán. Asimismo, también países como Irán, Irak, Afganistán, que en ese momento todavía no habían entrado en el escenario mundial, como parte de la Guerra Fría. ¿Se recuerdan qué fue la Guerra Fría? Un paréntesis. ¿Alguien que me diga, por favor? Una guerra, licenciado, entre Estados Unidos y Rusia, que sí fue guerra, pero no fue declarada. Claro, sí, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Martina. Efectivamente, la Guerra Fría fue una guerra ideológica, sistemática, económica, política entre esas dos potencias. Fue una guerra en donde todos querían pelear, pero nadie se animaba a lanzar la primera piedra, ¿verdad? Lo más cerca de la Tercera Guerra Mundial fue la crisis de los misiles en 1962, cuando Rusia tenía misiles dirigidos directamente a Estados Unidos en territorio cubano. Parte de la historia también que es lo que nos ayuda a comprender por qué la relación de esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues entonces, después de la declaración, fue debatida por todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y finalmente fue adoptada por la Asamblea. ¿Quién es, en este caso, atendiendo a lo que vimos el lunes y viernes, quién adopta las decisiones en la Organización de Naciones Unidas? ¿El Comité de Seguridad o la Asamblea? La asamblea. La asamblea. Exacto, la Asamblea. En ese caso, aquí levantó la mano Stephanie. Cuéntenme, Stephanie. No, Lick, solo era para responderle, pero respondió el compañero. Gracias. Entonces la Asamblea también, pero también el Comité de Seguridad también tiene ciertas facultades para dirigir ciertas situaciones con relación a las decisiones que toma la Asamblea. ¿Y cuáles son? Cuando hay un ataque inminente o un riesgo inminente de una posible guerra. ¿Se ha dado? Sí, se ha dado en este caso en Irak, en Afganistán, en el Líbano, ¿cómo se llamaba la tierra de Gaddafi? El país de Gaddafi. Se me escapó. Si alguien recuerda, que me ayude, por favor. Entonces, el legado en la declaración contiene 30 derechos y libertades. Oscar, contame. Se llamaba Libia, licenciado. Exacto, Libia. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Esto quiere decir lo que nos han enseñado, nos enseñaron en la clase de derechos humanos, inherentes a la persona humana. ¿Pero qué es inherente? Ya lo vimos en clase. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. La base internacional. Artículo 46 de la Constitución, preeminencia del derecho internacional. Entonces, actualmente la declaración sigue siendo un documento vivo. Es el documento más traducido del mundo. Esta declaración, esos 30 artículos en los cuales está basado la declaración, fue parte o es la base fundamental o la base jurídica internacional para la redacción adivinen de qué, de nuestra Constitución. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el legado de la declaración, el legado que nos dejó la Declaración Universal nos reta a pasar a la ofensiva. ¿Qué significa esto? En la que resistamos a los ataques globalizados,
transnacionales y localizados contra los derechos, la tergiversación de esos derechos, la vulneración de esos derechos o la disminución de esos derechos. Todos nosotros tenemos la obligación, el derecho y la facultad de oponernos o que se nos respeten nuestros derechos, tanto individual como colectivamente. Pero también nos dice que eso no será suficiente. ¿Por qué? Porque esa batalla que nosotros tenemos como personas individuales se debe traducir a un efecto macro, que significa a una lucha frente al Estado o una lucha con el Estado. Esto quiere decir que el Estado respete nuestros derechos. Bueno, entonces, veamos. ¿Cómo inicia la Declaración de Derechos Humanos? Y dice, o establece, aprobada y proclamada por la Asamblea General, sigue mi lectura, de las Naciones Unidas. ¿Qué año se fundó o se redactó la Declaración de Derechos Humanos, Universal de Derechos Humanos? El 10 de diciembre de 1948. Entonces, en este caso, en los considerandos se establece que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad. ¿Por qué la dignidad? ¿Por qué en este caso la dignidad debe estar, por qué prevalece tanto como dentro de los derechos fundamentales? Porque derivado de aquellos conflictos que ustedes ya saben qué pasó, en ese momento de la historia no existía esa palabra o fue vulnerada totalmente a todos esos pueblos, a todo el mundo que fue atacado por las potencias del eje. Desde Europa Occidental hasta Europa del Este, África, Asia, y estuvimos muy próximos a que fuera atacada América. ¿Se recuerdan de la historia que les conté de esa región donde está el Hospital Roosevelt? ¿Por qué se llama Hospital Roosevelt y por qué se llama la Casa Roosevelt? Pues prácticamente nosotros ya casi íbamos a entrar, nosotros como Guatemala íbamos a entrar a ese conflicto bélico. Entonces, derivado de eso, los considerandos establece por qué se redacta esa carta. Los considerandos establece la necesidad de redactar esa carta. Esos considerandos establecen la importancia de redactar esa carta, o esa declaración, perdón. Entonces, vean el cuarto considerando y se recuerdan de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Y subrayen eso, por favor, y únanlo, o hagan esa conexión de normas. También esencialmente promover el desarrollo de las naciones amistosas entre las naciones. ¿Y cuál es el propósito de la Carta? Esa relación de amistad, armonía entre estados o naciones. Pues derivado de eso, se crea dentro de los propósitos se crea esta Declaración Universal. ¿Y qué es una declaración? ¿Qué consideran ustedes que es una declaración? Alguien que me ayude. Promulgar o aceptar. Así, ¿qué más? Otro sinónimo o otro término que consideren ustedes, ¿por qué se llama declaración? Y declaración universal. Pues la declaración establece también que la declaración puede ser o es una explicación, una exposición, una afirmación, una enunciación, una proclamación o la comunicación de derechos humanos a nivel universal. Entonces, en el quinto considerando, nuevamente, los estados partes de las Naciones Unidas establecen que efectivamente nosotros, como seres humanos que habitamos cada una de las naciones que pertenecen a esa organización, ¿qué es lo que está velando? ¿Y qué es lo que debemos de velar nosotros? La dignidad. Vean el siguiente considerando, que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta, la que ya vimos la vez anterior, su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad,
¿Se recuerdan por qué la dignidad? Subrayemos eso, para que no se les olvide y que nos quede grabado. Y posteriormente, en el siguiente considerando, establece que los Estados miembros se han comprometido, ¿quiénes? Todos los estados que participaron en esa carta, asegurarla en cooperación, ¿con quién? Con los demás países, la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal. ¿Se recuerda cuáles son los propósitos de la carta? La paz y la seguridad, esa relación armónica o armoniosa entre naciones. ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces, como les decía, la declaración es aquella explicación, nos explica cada uno de los derechos fundamentales, nos expone los derechos que tenemos como seres humanos, nos afirma que somos los titulares de esos derechos, nos enuncia que cada vez que nosotros actuamos tenemos esos derechos a nuestro favor y nos proclama esos derechos que a los que somos, que son inherentes a nosotros, y nos comunica dónde la base fundamental de esos derechos. Entonces, continuando con el tema, veamos, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, o otra vez dignidad, y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Se recuerdan de la clase de ustedes de derechos humanos? ¿Cuáles son los postulados de la Revolución Francesa? Pues en este artículo, en el artículo 1, está concatenado con los postulados de la Revolución Francesa, que establece la libertad de las cuales tenemos derechos, la igualdad, todos tenemos igualdad de derechos y obligaciones, y debemos de comportarnos de una forma fraternal. Vean el artículo 4 de nuestra Constitución y vean el 1, perdón, vean el artículo 1 y vean el artículo 4. Vean si se parecen. Y subrayen específicamente qué es lo que se parece en esos dos artículos. Entonces, nuestra Constitución está basada está fundada principalmente en esa Declaración de Derechos Humanos. Esos derechos humanos que fueron proclamados en su momento son recogidos por nuestros constituyentes y son plasmados en la Constitución. ¿Por qué? Primero, como universalmente son reconocidos, posteriormente nuestros constituyentes en 1985-86, cuando realizan la Constitución o hacen el texto de la Constitución, extraen, toman o invocan esos derechos para poder realizar y emanar esos derechos que somos nosotros titulares ahora. Imagínense ustedes ese privilegio que tenemos nosotros, que a nivel internacional se formó esos derechos y fueron recogidos por nuestra Constitución para que seamos nosotros titulares de esos derechos. ¿Quién levantó la mano? El compañero que levantó la mano, cuénteme. Buenas noches, Lick. Es que solo era para que Carlos Augusto apagara su micrófono porque no hacía interferencia. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, vean ¿y por qué nuestros constituyentes en ese momento de la historia extraen o en lenguaje común jalan esos artículos para formar nuestra Constitución? Porque fueron aceptados por Guatemala y fueron establecidos directamente para que todos a nivel mundial fueran reconocidos. Entonces,
¿Cuáles son los postulados de la Revolución Francesa? ¿Cuáles son los postulados de nuestra Constitución? ¿Y cuáles son los postulados de la Declaración? Que todos somos iguales, que todos somos libres y que debemos de actuar de una forma fraternal. ¿Qué significa fraternal? Armonía y respeto frente a todos nosotros. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos claros? ¿Me han entendido hasta este momento? Si no, dejamos un trabajo. Todo claro, licenciado. Sí, licenciado. Todo Excelente. claro, Lick. Excelente. Bueno, entonces, vean, derivado en el artículo 2, establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Regresamos a 1939 a 1945. Derivado a esa supremacía racial que la Alemania nazi quería proclamar durante el Tercer Reich y hacer un imperio alemán por más de, no recuerdo si eran 100 o 1000 años. En este caso, todas las personas que eran de raza inferior iban a ser exterminados. Las personas de africanos o de otra raza también, al igual que idioma, religión, opinión política. Por ejemplo, ellos eran fascistas, no eran enemigos acérrimos de los socialistas y comunistas. Entonces, todo esto ahora ya tenemos libertad de pensamiento y libertad de acción. ¿Qué significa la libertad de acción? Que nosotros podemos, de hecho, subrayen esto, por favor. En el artículo 2, relaciónenlo con el artículo 5, la libertad de acción, que nadie está obligado a realizar algo que la ley no prohíba. Entonces, vean el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. ¿En dónde está regulado eso en nuestra Constitución? Artículo 3. Artículo 1 y 2. Vean cuáles son los deberes y derechos, deberes y obligaciones del Estado. Artículo 3 también. Ah, sí, también 3. Y 4. El Estado se organiza para proteger la vida y su fin primordial es el bien común. La persona tiene la supremacía por sobre todas las cosas. Contrario a lo que pasó en 1945, ¿se recuerda? Entonces, en este caso, el Estado tiene la obligación de protegernos. Posteriormente viene, y se recuerdan del artículo 46 sobre la preeminencia del derecho internacional. El artículo 4 establece que nadie está sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Entonces, dentro de los tratados y convenios que ha ratificado Guatemala, se encuentra el decreto 9-2009. Solo déjenme confirmar. Perdón. Así es, el decreto 9-2009, en donde establece que efectivamente Guatemala es, en este caso, es signatario del tratado en el cual se establece el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, en complemento con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional.
es la ley BET o los delitos BET que regulan todo lo relacionado a la explotación y trata de personas y asimismo la violencia sexual. Entonces, parte de eso, se recuerdan que derivado de eso, de esta Declaración de Universal de Derechos Humanos, se desprenden una serie de convenios y tratados internacionales en relación a en materia de derechos humanos. Pues parte de este artículo 4 es en el cual el Estado de Guatemala firma ese convenio, ese tratado para erradicar la trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? Eso lo vamos a ver más adelante, en los convenios y ya específicamente tratados y convenios específicos. Veamos, entonces, subrayemos este artículo 4 y pónganle Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Pueden haber esclavos ahora? No. El artículo 5 establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este caso, Guatemala también ha sido... Eric, contame, Eric. Disculpe que lo interrumpa, pero bueno, tal vez no existe formalmente la esclavitud, pero existe hoy en día en las condiciones que les dan a los tenderos, a las que trabajan en tortillerías y se vienen del interior, ¿verdad? Es como un tipo de esclavitud, ¿verdad, licenciado? Tal vez no tipificado formalmente, que estén encadenados, pero los hacen trabajar horas extendidas con un salario pues, probable, ¿verdad? Ese es mi punto de vista nada más. Sí, respondiendo a tu pregunta de inquietud, de hecho, ese convenio o tratado de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional regula lo relacionado a la trata de personas. Y la trata de personas, regulada en el artículo 202 ter, saquen su código penal, por favor. El artículo 202 ter establece que la captación, que será cometido el delito de trata de personas, quien realice captación, traslado, transporte, recepción, acogida y retención para los fines. Y en este caso, 202 ter, Código Penal. Esa es parte de las reformas de la ley BET o de los delitos contra la trata de personas. En este caso, si se dan cuenta lo que dice el compañero, y es importante eso, porque en su momento, en 1945, en aquel acontecimiento que ustedes saben, se dio el trabajo obligatorio y forzoso de parte del pueblo judío para las fábricas, para hacer armas, municiones y todo lo relacionado a la guerra, sin ningún pago ni nada por el estilo. Al contrario, el pago era ingresarlos o meterlos a los campos de concentración que estaban regados por toda Polonia. Entonces, la trata de personas, eso es lo que regula. Derivado de esos acontecimientos, se realiza esta convención y en el artículo 202 que ustedes tienen a la vista establece eso. Primero las acciones, lo que les mencioné, la captación y todo lo relacionado. Y la finalidad, es lo que dice el compañero, la finalidad de la trata de personas está la explotación sexual en cualquiera de sus formas, la prostitución forzada y la explotación laboral. Entonces, en este caso, la trata de personas está regulado como tal, esa esclavitud, derivado de ese ejemplo que pone el compañero. Ustedes, por ejemplo, cuando ejerzan la abogacía, trabajen en el Ministerio Público como entes acusadores, una persona que esté explotando a una menor de edad o menor de edad, en esas condiciones deplorables que menciona el compañero, se le imputará o le van a imputar
el delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque van al interior de la República, la captan, en el sentido de que venite, te vas a trabajar con nosotros, vas a ganar más dinero, los papás la envían, la trasladan por medio de una, pongamos el ejemplo así burdo, en una chollita se viene, la transportan en una chollita, la trasladan de Quiché para Guatemala, la recepcionan en una tortillería en la zona 5, la cogen, vive en ese lugar y no la dejan salir para nada porque le quitan su DPI y todo lo relacionado. Entonces acá, esa acción que yo les estoy comentando ahorita es una imputación que hace el ente investigador en contra de las personas. Y en este caso, el Ministerio Público acusa por trata de personas en su modalidad de explotación laboral. Por esas condiciones deplorables que tiene, es sometida la niña o niño o adolescente para trabajar en esas condiciones extremas, deplorables, inhumanas y todo lo que ustedes consideren. Entonces, derivado en ese artículo 4, se establece esa condición, derivado a todo lo que ha sucedido a nivel internacional, también a nivel nacional. Es por ello que las Naciones Unidas celebra esa convención o realiza esa convención para poder establecer estas y penar o sancionar estas condiciones o esas acciones en contra de menores. Así también la explotación sexual, la mendicidad, la venta de tejidos, lo que está regulado en el artículo 202 ter, el matrimonio forzado, en este caso, por ejemplo, las pandillas que obligan a los adolescentes a someterlos a las pandillas, que si no lo hacen son asesinados y condiciones. Pues estas condiciones también están reguladas en nuestro Código Penal. ¿Pero por qué? Primero, porque se da un fenómeno a nivel internacional, tomando de base aquello que pasó en 1945. Pero en esos fenómenos nacionales se establece que efectivamente esas acciones atentan contra la dignidad de los niños o niñas o adolescentes. Entonces, primero se hace una convención internacional y derivado del proceso legislativo ya pasa a una ley de carácter ordinario que va a regular las acciones acá en el territorio nacional. Rocío, usted levantó la mano, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Hola, sí, hablando sobre los derechos del niño, ¿verdad? Está la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la ley general, ¿verdad? Y la particular en el país, pues está la ley PINA, como se le llama, ¿verdad? Y Exacto. ahí establece, pues, todos los derechos y libertades que tiene el niño. Y también regula lo que son los traslados ilícitos de los niños al extranjero. Sí, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño fue realizada con anterioridad a la ley contra la delincuencia organizada transnacional. Y en ese tiempo todavía no había salido a la luz de una forma tan explícita o concreta la trata de personas, las adopciones irregulares, todo lo que ustedes han visto. Ustedes esa película que se llama Búsqueda Implacable 1. ¿La han visto en alguna ocasión? Pues ese es un claro ejemplo de cómo la trata internacional. Ahí ilustra fehacientemente cómo es que hace la captación. En este caso es de una forma violenta, pero la captación puede ser a través de ofrecimiento de trabajo, a través de ofrecimiento regularmente. En las mujeres mayores se da que te vas a ir al extranjero a trabajar de modelo, a trabajar de mesera, a trabajar en 1000 formas de trabajar. Entonces, y posteriormente ya las actividades ya no es ese modelaje supuesto, sino también ya es la prostitución forzada, ¿verdad?
En este tema me metí un poco a hablar de esto para que les ilustre un poco por qué se realizan esas convenciones internacionales y por qué se positiviza en el derecho interno. Porque obviamente estos flagelos afectan directamente a nivel internacional y, como dice la Carta de las Naciones Unidas, de una forma, la unión entre países de forma fraternal o armoniosa. Entonces, entre ellos, por ejemplo, Guatemala es un país de tránsito para la trata, un país de origen para la trata. México es un país de origen para la trata, trasladados a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es por ello que se realizan estas convenciones y posteriormente ya se convierten en cuerpos legales, en este caso delitos que sancionan esas acciones. Y lo que decía la compañera, que primero en ese momento se da la Convención sobre los Derechos del Niño y posteriormente ya se dan cuenta las naciones de que hay un delito, una acción que está atentando contra los niños y es necesario sancionarla. ¿Estamos bien ahí? ¿O dejamos un trabajo? Todo bien, Lick. Gracias. Nítido. Sí, se comprende. ¿Alguna duda? Bueno. Ninguna, Lick. Me preocupa eso. Bueno, entonces, vayámonos veamos al artículo 8 y vean, aquí es donde nuevamente la Declaración Universal de las Naciones Unidas sirve de base o se establece como, bueno, sirve de base para la construcción de nuestra Constitución, pero recordemos que el derecho viene desde tiempos remotos. ¿Se recuerdan? Desde el Código de Hammurabi, toda esa historia que ustedes vieron, todo lo que ustedes vieron en la historia del derecho, desde el derecho canónico, la historia del derecho. Entonces, pero acá se materializa, por ejemplo, en el artículo 8 establece, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidas por la Constitución o por la ley. Dos ejemplos. Dice recursos efectivos. Si le dictan sentencia condenatoria a una persona siendo inocente, pongamos ese caso hipotético, de un homicidio, a esa persona la condenan siendo inocente, ¿a qué tiene derecho él o ella? ¿A qué a interponer un recurso de apelación especial en contra de esa resolución que dicta el tribunal de sentencia? Estamos bien ahí. Pero también más adelante dice que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. ¿De qué habla aquí? ¿De qué acción habla acá ese artículo? De la acción de amparo. ¿Ya? Una ley constitucional de amparo en la cual establece cuál es el objeto del amparo. La protección de actos, la protección de los derechos, de nuestros derechos fundamentales contra los actos que realicen o emitan la autoridad competente. ¿Ante quién se interpone un amparo? ¿Ante una persona o ante una autoridad? Eso lo vimos o lo vieron ustedes en derecho constitucional. Ante la Autoridad. ante una autoridad, licenciado. Exacto. Magda levantó la mano, cuénteme. Era para indicarle que es ante la institución que lleve el caso, ya sea administrativo, civil. Exacto. El amparo va en contra de la autoridad que realiza o que afecte nuestros derechos fundamentales. Entonces, acá este artículo establece que también dentro de los derechos que nosotros tenemos es la defensa contra esas arbitrariedades que comete el
las autoridades en contra de nuestros derechos. Eric, contame. Disculpe que lo interrumpa, licenciado. Bueno, un ejemplo, yo más o menos capté eso, o sea, entiendo, ¿verdad? Que la persona está sentenciada, pero no se le puede reprimir sus derechos como no sufrir vejámenes o cosas por el estilo, ¿verdad, licenciado? Y que respeten, bueno, la sentencia, el debido proceso, pero eso sería cuando uno está sentenciado, ¿verdad, licenciado? Porque todos tenemos derecho a la defensa, ¿verdad? Y todo lo que conlleva los principios legales, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí, para responder tu pregunta, nos vamos al artículo 5. Una cosa, recuérdense que acá, después de la evolución del derecho, se recuerdan de la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Entonces, ahora ya no se da esa situación. Obviamente, después de la evolución del derecho y todo lo que, la transformación que ha sufrido los derechos desde el inicio de la humanidad, desde el imperio babilónico, Egipto, el derecho romano hasta nuestros días, pasando por la antigua Grecia y todos los antiguos imperios. En esa ley del talión era, por ejemplo, si alguien asesinaba o mataba a una persona, el castigo era lo mismo. En cambio acá, ahora, después de esa evolución del derecho, la sanción va a ser la pena, la multa, el arresto, pero nadie, si alguien ha sido declarado culpable en una sentencia firme, en una sentencia condenatoria, firme y debidamente ejecutoriada, nos vamos al artículo 5, que en este caso nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. El hecho de que haya cometido cualquier acción que sea considerada como delito no le da la facultad al Estado, no le da la facultad al Estado a someterlo a esas penas inhumanas o crueles en contra ¿de qué? En contra de sus derechos, en contra de su dignidad. Derechos. En contra de derechos y dignidad. Recordemos que la dignidad va a ser un valor intrínseco que nosotros llevamos como humanos. Entonces, en ese sentido, respondiéndole al compañero, que nadie puede ser sometido a esas penas o tratos crueles derivados a ser declarado culpable en una sentencia firme. La propia ley establece, y nos vamos al artículo 11 para darle una segunda respuesta al compañero. Dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se compruebe su culpabilidad. ¿Con qué artículo lo relacionan con nuestra Constitución? Busquémoslo, por favor. Con el artículo 12, el derecho de defensa, que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin antes de haber sido citado, oído y vencido. En este caso, se prueba su culpabilidad hasta que es oído y vencido en un juicio preestablecido. Y en este caso, lo más importante que previo a una ley anterior a la comisión del delito. Artículo 1 del Código Penal. Vayamos a leer el artículo 1, por favor. ¿Y qué establece ese artículo? ¿Se lo leo, licenciado? Bueno, ¿qué manda? Dale, compañera María Nieves. ¿Quieres leerlo tú? No se preocupen, solo anótenlo y véanlo y relaciónenlo con el artículo 11. El principio de legalidad. Bueno, entonces, derivado de eso, así posteriormente tenemos si ustedes se dan cuenta y le damos una lectura exhaustiva, así como leyeron ustedes sábado y domingo,
la Declaración Universal de Derechos Humanos, van a encontrar una relación intrínseca, una relación sumamente estrecha entre la declaración y nuestra Constitución. Tarea número 3. Anoten, por favor. Como dijeron que no tenían dudas. Me preocupaba eso. Relacionemos. ¿Cuál era la 2, perdone? El laboratorio. Ah, el laboratorio que hicimos en clases. Sí. De acuerdo. Gracias. Sí. Entonces, tarea 2. La misma temática. Lo hacen a mano en una hoja. Bueno, aquí salen 2 hojas, creo. No, una hoja sale acá. Entonces, lastimosamente no nos da tiempo para poderlo leer completamente todo. Entonces, vamos a dejar esa tarea que relacione los artículos de la Declaración con los artículos de la Constitución. Y hacemos el último día de entrega, va a ser el día domingo a las 11:59. No lo vayan a hacer el domingo a las 6 de la tarde. El punto de la razón de la tarea es para que vean cómo se interrelacionan esas dos normas jurídicas. Magda, cuéntame. Perdone, es la Constitución relacionarla con la Carta de las Naciones Unidas, así es, ¿verdad? No, la que estamos leyendo ahorita, la Declaración Universal. Ah, sí. Sí, gracias, licenciado. Bueno. Licenciado, perdone, el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 12 de la Constitución Política, y mencionó un tercero que era el Código Procesal Penal, pero no escuché. El artículo 1 del Código Procesal Penal y el artículo 1 del Código Penal, principio de legalidad. Gracias. En este caso, es importante que tomen como una segunda lectura ya bien enterados de su contenido, de la lectura que dieron sábado y domingo, lean cada uno de los artículos de la declaración y búsquenlos en la Constitución y vayan anotando y hagan sus anotaciones entre las dos normas para que ustedes sepan y vayan concatenando, y eso les va a servir como un ejercicio de estudio, porque cuando suben su examen técnico profesional, definitivamente esto lo tienen que leer sí o sí. Entonces, usted ya teniendo esa base, ya les va a ser mucho más fácil si no lo hacen a las 6 de la tarde el domingo. Lo tienen que hacer antes. Entonces, ¿estamos bien? ¿Alguna duda con relación a la clase, no a la tarea? Sería tan amable, mucho mejor colocarlo en Classroom para que todos estén enterados. Bueno, lo voy a hacer, pero creo que no tiene mayor explicación la tarea. Pero sí, con mucho gusto, no tengan pena. Gracias. Bueno. Solo a manera de recordatorio, tareas no entregadas en los horarios establecidos no se reciben por ninguna circunstancia. Entonces, dejemos acá la clase. Les agradezco mucho su atención. Espero haya quedado claro todo. Ustedes me dicen que sí, pero no les creo. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Excelente cátedra. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Perdón, licenciado, ¿a partir de qué hora va a estar habilitada la tarea o a partir de cuándo? Compañera. Buenas noches a todos. Feliz noche. Les mando la información por WhatsApp. Feliz noche, se cuidan, los veo el día viernes. Feliz noche, gracias. Feliz noche, licenciado.